capítulo 3. Evangelio según San Juan, capítulo 3, verso 1 en adelante, dice la palabra del Señor: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. La nueva vida en Cristo. La nueva vida en Cristo. Cristo, hermanos, vino como una nueva opción de vida para la humanidad. Sin embargo, es importante entender que como una nueva opción no debemos de pensar que viene a ser parte de las opciones que existen en el mundo, sino que cuando hablamos de una nueva opción en Cristo, estamos hablando que es la única opción para la humanidad. Y como él mismo más adelante, hermanos, manifestó diciendo: separados de mí, nada podéis hacer. Amén. Conmigo, dice, llevaréis muchos frutos, pero separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, hermanos, ese es el planteamiento que hace la palabra de Dios al presentarnos, hermanos, al Señor Jesucristo. El conocimiento revelado a través de la palabra de Dios. Y es bien interesante, hermanos, que cuando Jesucristo habló de esta doctrina, de este principio, se la dio, hermano, a un maestro de Israel, a un hombre que ya había experimentado, un hombre que, hermanos, conocía las Escrituras. Y digo que es interesante porque de ahí, hermanos, esta doctrina pudo haber sido rechazada. No solo cuestionada, sino rechazada precisamente por ese maestro de Israel. Sin embargo, hermanos, este hombre no solamente reconoce a Jesucristo, que había sido enviado por Dios, por las obras que se escuchaban de él, y que el mismo Nicodemo había, hermanos, precisamente conocido, sino que ahora que habla con él, Jesús, hermano, le expone esta doctrina: el nuevo nacimiento. Es decir, hermanos, que el programa de Dios
los hombres no era, hermano, venir a instaurar una religión nueva de las tantas que existen, sino que viene a dar solución, viene precisamente a restaurar la vida del hombre. Y lo hace a través de su poder. Hace poco habíamos hablado que aquí no tiene nada que ver la mano humana. No tiene nada que ver, hermano, la obra que pueda hacer algún hombre. Por muy bueno que sea por buenas intenciones, por grande que sea su sabiduría, y que diga que ha descubierto la fórmula y que la ha experimentado, y etcétera, y etcétera. Dice el Señor Jesucristo que lo que es nacido de la carne, carne es. Es decir, desde el principio del hombre ha experimentado el nacer en la carne. Nosotros nacimos de una mujer. Y han pasado ya siglos. En el caso de Jesucristo han pasado ahí 3 siglos, 4 siglos. Y de Cristo para acá estamos hablando, hermanos, que han pasado muchos siglos. Y lo que hemos visto es, hermanos, el fracaso humano. A pesar de la tecnología, a pesar de la ciencia, pero no ha podido llegar a la raíz del problema del hombre. Al hombre le pueden, hermanos, si es posible, hacer un trasplante de corazón. Ponerle uno, hermano, nuevo en el sentido joven, vigoroso, trasplante de lo que sea. Pero su situación no va a cambiar. Él puede mejorar su salud. Él puede mejorar su físico. Si quiere, hermano, hacer ejercicio, magnífico. Va a tener un cuerpo diferente, sano, fuerte, vigoroso. Pero su problema jamás lo podrá solucionar. Porque su problema no es de la carne. Su problema es espiritual. Es lo interno de su corazón. Y la humanidad, hermano, a través de las décadas nos ha venido contando, hermanos, todas estas verdades del fracaso humano. Hermano, ¿cómo es posible de gente joven que ha alcanzado el éxito? Y detrás del éxito, hermanos, han ganado miles y miles, hermanos, de dinero. Y con ello hacen lo que ellos quieren. Ellos pueden cumplir su sueño de querer tener un carro nuevo, una casa nueva, de viajar. Pueden comprar lo que quieran, menos la felicidad. Menos el poder satisfacer de raíz su vida. No puede. Siempre habrá algo que le hará falta. Y la prueba de ello, hermano, es el descalabro de ellos. Llegan al suicidio. Y uno se pregunta, pero ¿cómo es posible que una persona de éxito, joven, y que pueda tener lo que quiera, se suicida? ¿Por qué? ¿Qué respuesta tiene usted a eso? Dígame. Usted que tal vez está pensando, no, mire, usted se equivoca, las riquezas dan soluciones, pero las soluciones que dan al final son externas. No pueden llenar el vacío de su corazón. Solo Dios lo puede llenar. Por eso, hermanos, más adelante, cuando Cristo sube a la fiesta religiosa llamada los tabernáculos, esperó, hermano, que aquella fiesta llegara, hermano, al máximo de su expresión. Y cuando llega al máximo de su expresión esa fiesta, es ahí donde Él se levanta y dice: si alguno tiene sed, venga a mí. Para muchos tal vez podría decirse
En mal momento se levantó el Señor Jesucristo a decir esas palabras. ¿Quién va a estar triste, hermano, en una fiesta donde llega, hermano, a lo máximo? ¿Ah? ¿Quién? Sin embargo, Jesús probó, hermanos, que esos corazones que se estaban deleitando externamente, sus corazones, hermanos, estaban vacíos y estaban sedientos. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y de su interior, dice, el que cree en mí, van a correr ríos de agua viva. Diga gloria a Dios. Por eso aquí dejó sentada la doctrina, hermanos, entregada a este gran maestro de Israel, un hombre que conocía las profundidades de las escrituras, un hombre que conocía la palabra de Dios, la ley de Dios, la practicaba. Era un hombre, hermanos, que había alcanzado precisamente la madurez, un hombre justo, piadoso. Sin embargo, aún añadiendo que estaba reconociendo a Jesucristo como enviado de Dios, necesitaba llenar el vacío de su corazón. ¿Nunca usted ha sentido que hay algo que no está llenando y que le hace falta? Sí, a mí me falta un novio, dirá la simple. O tal vez el joven, hermano mediocre, dirá, sí, a mí me falta novio, hermano, ahí tiene razón. Alguien de ustedes tal vez dirá, pues a mí lo que me hace falta es echarme un trago. Eso no va a llenar su corazón, eso lo va a entretener. Eso lo va a entretener. La solución está en nuestro Señor Jesucristo. La respuesta está en el Señor Jesucristo. Alguien dirá, pero yo conozco personas que le han dado su corazón al Señor Jesucristo y no cambian. Es que Jesucristo fue claro: separados de mí, nada podéis hacer. Lo que han abrazado es una religiosidad con la etiqueta de Cristo. Y no se trata de tener a Jesucristo como una etiqueta. El que me ama, dice Jesucristo, guarda mi palabra. Y cuando dice guardar, no que la mete, hermano, en una urna, la Biblia, sino que la vive, la practica, la obedece y le cree. De eso se trata. Pero hay uno que está bonito lo que dice ahí, pero voy a enfrentar la realidad de la vida. Y eso es lo que no me gusta de algunos cristianos que quieren llevar la vida, pero como dice la Biblia, y eso es mentira, no se puede, eso es ridículo. Si eso fue escrito hace 2000 años, y que aquí, miren hermanos, pudo haber escrito, hermanos, hace 6000 años, pero el que la escribió fue Dios. No fueron los hombres, hermanos, sí, pero Dios inspiró, y fue Dios el que la dio a los hombres, y su palabra, no importa que pasen los tiempos, su palabra no cambia. Por eso la Escritura dice, Cristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y el poder que actuó en estos hombres hace 2000 años es el mismo poder que actúa hoy y que cambia y que transforma la vida de los hombres, y que el hombre tiene la oportunidad de empezar una nueva vida. Diga gloria a Dios. Es el anhelo, es el sueño de los hombres, buscar una nueva vida. Es la realidad de la vida, la genuina vida está en Cristo. Pero es lo menos que hacen los hombres. Los hombres están dispuestos a gastar, a sacrificarse por cualquier cosa que le pueda traer satisfacción a su corazón y que le pueda cambiar su condición de vida, pero menos hacerlo con Cristo. Con Cristo, hermanos, se cuestiona diezmo, se cuestionan las ofrendas, se cuestiona todo. Pero si viene alguien y le ofrece algo externo que le va a satisfacer a él
Su ego no importa lo que valga, está dispuesto a hacerlo. Miren ustedes el aguardiente. Le suben a los frijoles, todo el mundo se queja. El precio de los frijoles, todo el mundo se queja. Qué caro están las cosas. Le suben al alcohol, nadie se queja. Es lo que hacen es ajustar, ¿verdad? Si es que lleva su, ¿qué? Cuentas de gasto, él ajusta. Bueno, dice, subió el guaro, dice, subieron los frijoles. Compraba 5 libras de frijoles, va a comprar 2 libras para poder satisfacer siempre el guaro. Esos son los ajustes que hace. Él no puede decir, dejaré de visitar la cantina tantos días, solo un día voy a visitar la cantina para poder sufragar el alimento a mis hijos, a las personas que amo. No, él lo que hace es 5 libras, bueno, hijo, está carísimo todo, hijo. Mujer, está carísimo todo, ya no vamos a comprar 5 libras, vamos a comprar 12 libras. Increíble. Pero esa es la realidad del hombre. El hombre busca satisfacer. Y por eso, hermano, aborrece las cosas de Dios. Porque las cosas de Dios no vienen a satisfacer el ego, el orgullo del hombre. Todo lo contrario, le habla de que tiene que ser humilde. Le habla que tiene que aborrecerse a sí mismo. No le gusta eso. Por eso, hermano, hay un Cristo multiforme y a todos colores: Cristo negro, Cristo amarillo, Cristo azules, Cristo rojos, Cristo. Hay para todo gusto. Lamentablemente, la iglesia evangélica, que ha sido arrastrada, hermanos, en apostasía, ahora está proponiendo esos diferentes Cristos, menos el de la Biblia. Porque el de la Biblia como que muy pasada de época, lo de la Biblia es que reduce al hombre. Es que cuando al hombre se le dice que sea humilde, lo está reduciendo. Y no es posible, el hombre no puede permitir que lo reduzcan. ¿Dónde está, hermano, su hombría? ¿Dónde está su perfil? Hay hombres que se han quitado el bigote. Ahí a la imagen ya bajó un poco su perfil. Porque el bigote, hermano, es un signo de machismo, de hombría. ¿Por qué se quitó el bigote usted? Si de eso fue que se enamoró su mujer. Te mira diferente, le dicen. Pero ese diferente es de que ha bajado la categoría. Nicodemo llegó y le dice: sabemos que tú has venido de Dios, porque las cosas que tú haces nadie las haría si Dios no estuviese con él. Pero Nicodemo, no basta el que tú reconozcas que Dios me ha enviado a mí, si no permites que te toque, si no permites que guíe tu vida, si no permites que yo opere en ti. Si hoy todo el mundo es cristiano, pero no permiten que el Señor les toque, pero no permiten que Dios los guíe, pero no permiten que Dios sea su Señor. No lo permiten. Por eso, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Es imposible que una persona se llegue a Dios si Dios no lo toca. Qué verdad más tremenda, ¿verdad? Amén. Verso 1. Había un hombre en los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro,
Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. El nuevo nacimiento, una revelación de Dios. Lo importante aquí, hermanos, y por eso Juan lo escribió, al hacer notar a este hombre llamado Nicodemo, porque le fue dado a uno de los grandes maestros de Israel. Dice ahí que era el principal entre los judíos. De tal manera que cuando Jesús le revela esta doctrina, hermanos, vemos, no la pudo contradecir, no la pudo refutar, ni tampoco descalificarla. Todo lo contrario, se interesó. Hermanos, Jesús se lo estaba diciendo a una persona que conocía las Escrituras. No se lo estaba diciendo a alguien que ignoraba y que le podía meter, como dicen, ¿cómo que dicen ustedes? Garabatos, chabela. No, se lo estaba diciendo a alguien que conocía las Escrituras, que vivía la ley, la practicaba. Era un maestro de Israel, un principal entre los judíos, de los fariseos. Y llega, y para haber llegado tuvo que haberlo investigado, y una vez cerciorado de que realmente Jesús, lo que decía de él mismo era verdad, entonces él se acerca y expone, hermano, su reputación. Porque no quedó ahí nomás el asunto, no fue una simple visita. Y después que los fariseos visitaste a ese hombre que antes sí hablé con él y todo, pero no hay nada. No, el hecho que él haya hablado con Jesús, hermano, él arriesgó todo lo que había ganado en toda su vida. Lo podía perder todo. Es que eso es lo que significa cuando Jesucristo dijo: el que no se aborrece a sí mismo no puede ser mi discípulo. Porque el que se aborrece a sí mismo, hermano, es aquel que está dispuesto a arriesgar todo. Y alguien se va a extrañar diciendo: pero eso es extraño, arriesgar. ¿Cuántas cosas usted no ha arriesgado en la vida? Si solo el ingerir alcohol, usted está poniendo ahí en el alcohol en riesgo su vida, la estabilidad de su hogar, el futuro de sus hijos. Sin embargo, a usted no le importa, porque el alcohol le trae cierta satisfacción. Y ustedes no se me hagan las angelitas, porque ustedes también han arriesgado sus vidas. ¿Por qué no en esto, como dijo el Señor Jesucristo, estas cosas que Él trae permanecen para siempre? Lo que el mundo da es pasajero, es fugaz, así como es la vida de fugaz. De repente uno, hermano, se escandaliza: murió fulano. No puede ser. Hay que cerciorarse primero. Puede ser que estén engañando. No puede ser. Es impactante. Porque es algo que el hombre todavía no puede digerir. Que la vida, hermano, son como las nubes, pasajeras. Pero lo que Dios da permanece para siempre. El que cree en mí tiene la vida eterna y no morirá jamás. Yo conozco a cristianos que han muerto y usted va a morir también, pastor. Sí, pero estaba hablando que después de la muerte hay vida. Y esa la garantiza el Señor Jesucristo. Mire, yo puedo creer en Él, pero creer en la vida eterna, entonces no le crees. Y cuando no le crees, le haces mentiroso. No me estés dando garabato, porque la gente así cuestiona, sin conocimiento, con ignorancia.
Mire, yo creo en Dios, pero que vida eterna y tal, y si no me la trago, hermano. Entonces no crees en Dios, porque Él es el que ha prometido eso. Es decir, hay una finalidad, hay un propósito por el cual Él se dio a conocer a los hombres como Creador y ahora como Salvador. Amén. Verso 3. ¿Qué dice? Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Verso 7. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Cristo trae una nueva vida a través precisamente del nuevo nacimiento. Solo naciendo de nuevo. No hay otra forma, queridos hermanos. Es un asunto radical, contundente. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Se necesita el nuevo nacimiento. Hay muchas personas, hermanos, que al pensar en algo nuevo, a veces tiene problemas familiares, tiene problemas con los vecinos, y viene esta persona y dice: no, yo ya no aguanto esta situación, ya no la soporto. Y viene él y se le alumbra el foco que no le sirve y dice: me cambiaré de barrio. Mire, querido hermano y hermana, donde usted vaya, es usted el que necesita cambiar. Es usted el que necesita cambiar de conducta, de actitud, porque vaya donde vaya, usted va a ir a arruinar, va a ir a quitar la paz, la estabilidad que puede haber en otro lugar. Eso es como cuando vienen a la iglesia de nuevo. Yo cuando vine nuevo todo era lindo, hermano, pero ahora dice, todo esto se ha arruinado. Pues sí, lo arruinó usted, claro. Una verdad dice, cuando vino todo estaba tremendo. Media vez apareció él o ella, comenzó a arruinar todo, a contaminar. Vayas donde vayas. Ahora, ¿qué buscas en cambiar de lugar? Estás buscando una solución. Pues eso es lo que dice el Señor Jesucristo. Necesita nacer de nuevo. Y Nicodemo, que él había ganado todo, siendo celoso de la ley, ni aún eso lo iba a salvar. La religión no salva. Si alguien te ha dicho que la religión salva, te están mintiendo. Porque tenemos a un Nicodemo que había vivido la ley, que fue declarado justo o reconocido como justo delante de las personas y que había ganado reputación, era un principal entre los fariseos. Pero con todo eso que él había ganado, el Señor Jesucristo le dice: si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Entonces ahí donde viene la pregunta del siglo, o ¿cómo dicen ustedes? La de los 100 pesos, dicen ustedes, ¿cómo es? Amén. Entonces, ¿para qué dio la ley del Señor? Si no iba a salvar a las personas. Primero, la ley vino para demostrarle al hombre que el hombre no podía hacer nada por sí mismo. El que viva por, dice, el que viva la ley vivirá, si la pone en práctica. Pero no la podían poner en práctica, porque el hombre es pecador.
Hay personas, hermanos, que se obtuvieron de muchas cosas. Tenemos a aquel fariseo orando delante de Dios, diciéndole: Señor, te doy gracias, porque él a través de la ley no era como el que había llegado ahí a la Parma, el publicano, que era ladrón, usurpador, bandido. Te doy gracias porque no soy como él. Estaba hablando de las virtudes que él había alcanzado en su vida a través de la ley. Es decir, él no estaba mintiendo, era un hombre que había procurado ser fiel a la ley. No había matado, no había robado. Aún dice ahí que hacía buenas obras, daba limosna a los pobres. ¿Ah? ¿Usted hace eso? Ni eso hace usted. Usted daba limosna a los pobres, diezmaba. No, ahí dice, doy mis diezmos. Pero ahí estaba uno que todo lo conoce, que conoce lo que hay en la mente, en el corazón del hombre, y escuchó la oración del fariseo y escuchó la oración del hombre pecador que estaba a la par, y le dice a sus discípulos el Señor Jesús: de cierto os digo que el publicano, el pecador, descendió justificado antes que el otro, porque el otro se estaba justificando a sí mismo. Nadie puede guardar la ley, nadie. Jesucristo dice: con solo mirar a una mujer, dice, ya pecaste. ¿Ah? ¿Quién no codicia? Díganme. ¿Quién no codicia? Bueno, yo he tratado de guardar algunas, hermano. Todas. Aquí es todo o nada. Todas. Aún por un punto, una coma que quebrantes, estás frito. Por eso, Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Entonces viene él, entendió el mensaje y le dice, verso 4, Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Quiere decir, dice Nicodemo, que yo puedo regresar al vientre de mi madre y nacer por segunda vez. Jesús le dice: el que nace de la carne, carne es. Aunque logres regresar y volvieras a nacer, el mismo pecador. No es ese el remedio. Es lo que le decía, hermano. Haga lo que haga el hombre. El hombre lo que quiere es acallar su conciencia. Vaya, pues me voy a meter en una iglesia, pues, pero voy a ir donde yo quiera. Porque la Biblia dice que Dios no quiere nada a la fuerza. Se vuelven hasta bíblicos, hermano. Y yo cuando los escucho digo: este está bueno para pastor. Pero de aquellos que pierden a la gente. Porque Dios no quiere dar la fuerza también. O solo de donde usted uno puede ser salvo. Y comienzan, hermano. Es que no es asunto de religión. Tú necesitas un cambio radical en tu vida. Y solo el poder de Dios lo puede hacer. Por eso vino Jesucristo. Si el hombre puede dar solución a sí mismo, Jesús no hubiese venido. Pero Dios se extralimitó en su amor, dándonos a su Hijo. Porque el hombre por sí mismo no puede hacer nada. Si quiere guardar la ley, que la guarde, pero eso no le va a salvar.
¿Cuántas personas van a esa religión donde guardan la ley? ¿Cómo se llaman? ¿Ah? Ajá. ¿Ah? Porque no quieren entender. El hombre siempre busca pagar el precio. La salvación que da Cristo es gratuita. ¿Qué tengo que hacer, hermano? Nada. Nada. No me gusta eso. Me gusta más allá, donde uno puede ir de rodillas y dejar la sangre y pintar la calle para poder conseguir una bendición de Dios. Eso es lo que tú dices. La escritura para la salvación del hombre requiere de un sacrificio. Ah, ¿verdad? Entonces, hermano, ese sacrificio, si lo hace un hombre, no sirve de nada. Pero lo hizo el Señor Jesucristo. Y pagó ese precio para darnos a nosotros la salvación y la vida eterna. Por eso más adelante le dice, léalo conmigo. Verso 14. Como Moisés se levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Le habló de su sacrificio. Tiene que haber un sacrificio. Y lo hizo el Señor Jesucristo. Lo hizo por usted. Porque si usted se hubiese sacrificado como muchos lo hacen, no le va a servir de nada. Porque la Biblia dice que no es por obra. ¿Y saben por qué no es por obra? Para que nadie se gloríe. Porque el hombre, ese es el problema del hombre. Volvemos al fariseo. El fariseo estaba poniendo por delante de Dios sus obras. Y dice la Escritura, no es por obra, para que nadie se gloríe. Imagínense cómo se peca, pero de una manera tan infantil. Se peca, hermano, es decir, sin gracia. Aquel hombre se sentía orgulloso porque había logrado, según él, hacer esas obras. Entonces dice la Escritura, no es por obra, para que nadie se gloríe, porque el hombre se gloría. El hombre cree que puede satisfacer el precio de Dios y no puede. Por eso Jesucristo murió en la cruz de Calvario. Él se sacrificó por nosotros, Él murió por nosotros, nos sustituyó en el sacrificio, para que nadie haga sacrificio, porque aunque lo haga, no lo podrá librar o no podrá ser librado. Tienes que nacer de nuevo, no hay otra opción. Es el camino que Dios ha trazado, porque los caminos del hombre que abundan, ninguno de ellos al final, aunque abunde, no sirve de nada. El hombre fracasó desde el principio. Y su sabiduría, por muy grande, y que nosotros lo admiramos, la tecnología, la ciencia, no sirve de nada. Solo Jesús cambia la vida del hombre. Así que no andes para arriba y para abajo, porque muchos andan cambiando, hermanos, de barrio. Ya no aguanto aquí. Y se va a otro barrio. Y lo peor es que le echa la culpa a los demás. Y no se puede ver a sí mismo que él es el del problema. Él es el invivible. ¿Cómo es la palabra? Es él o ella. Eres tú el que tienes que cambiar. Pero tú no puedes cambiar por ti mismo. El cambio lo trae el Señor Jesucristo. Si alguno tiene sed, venga a mí. Y el que cree en mí, correrán ríos de agua viva. Amén. Cierre sus ojos y diga: